soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación conveniente de calor o presión. A ver, dale. Sí. No. Listo. Soldadura con arco eléctrico. Soldadura con arco eléctrico hace referencia a un grupo de procesos de soldadura en los cuales el calentamiento de los metales se obtiene mediante un arco eléctrico. Algunas de las operaciones de soldadura con arco eléctrico también aplica presión durante el proceso y la mayoría utiliza un metal. El fundente nada más, se cuenta que es la cubierta es fundente, nada más para que haga la función de fundir. Es lo que hace el descubrimiento la fundición. Por eso todos traen ese fundente, ese revestimiento. No, hombre, sí, todos los días se aprende algo nuevo, ¿verdad? Ah, claro, si no, lo dejas ahí, no se pega pues como el electrón. Apriétale al gatillo. No, hombre, mira que tiene su chiste. No importa que las viste conectadas. El cable de tierra siempre es muy importante que esté porque si no, no hay corriente. Trae la careta, yo Ahí con la pena, güey. pégalo, mira, que la punta de la antorcha que no quede más que como un cuarto 3/16 así, mira, separado del material. Pégalo y ahí va que... Nos indica el tipo de revestimiento, el tipo de penetración, el tipo de acabado y el tipo de corriente y polaridad. Los ejemplos que podemos tener son 6010, que es celulósico. Nuestro tercer dígito nos indica la posición del soldeo. Aquí, como vemos, tenemos 1. Este es un 7018 también. Cuando es 1 nos indica que es todas. Cuando es 2 nos indica que es plana y filete horizontal. Las terminaciones, los terminados en 8, perdón. Bueno, yo les voy a hablar de la nomenclatura de los electrodos. Los electrodos manejan una E, que por lo regular, esta nos dice que es un electrodo. En esta no lo tiene, pero es un 6013. Esta es
es un poquito más blanda y tiene que ver mucho debido a sus proveedores. Bueno, vamos a hablar de la nomenclatura de este. Dijimos que la E nos dice que es un electrodo. Los dos primeros dígitos nos indican la resistencia mínima a la tracción o tensión X. Comienza en 60, 70, 80, 90 y 110. Nuestro tercer dígito nos indica la posición de soldeo. Es un proceso de soldadura a arco en el que se establece un arco eléctrico entre un hilo a las piezas a soldar, produciendo la fusión y la unión de ambas. El proceso TIC se establece entre el electrodo de tungsteno y el metal. Es la fuente de calor que funde ambos y consigue la unión de las piezas al solidificarse. El calentamiento y enfriamiento rápido en regiones localización del trabajo durante la soldadura por fusión producen expansiones y contracciones. 1. El calentamiento está muy localizado. 2. La fusión de los metales base ocurre en estas regiones locales. Y 3. La ubicación del calentamiento y la fusión está en movimiento. ¿Cómo calcular el amperaje? Para nosotros hacer el cálculo de nuestro amperaje, vamos a tomar en cuenta que influyen muchas cosas. 3 de las variables que nos pueden influir es la posición en la que vamos a soldar, el medio ambiente y la tercera es el espesor o diámetro. Cuando nosotros tomamos en cuenta lo que es nuestra posición, una de las primeras posiciones en las que podemos soldar es la posición plana. El amperaje es de 100 hasta 120. Es ahí donde a depositar mayor material sin riesgo a tener una perforación. En el vertical, lo recomendable es que bajemos un poco el amperaje para evitar escurrimientos y evitar quemaduras. En el que es el ambiente, aquí no se necesita ninguna ecuación ni ninguna fórmula. Aquí es fácil. Si nuestro medio ambiente se encuentra en una alta temperatura, nuestro amperaje será mínimo, ya que, por lo tanto, nuestro material calentará a mayor velocidad. Si nuestro medio ambiente es un poquito más frío, debemos utilizar un poquito más de amperaje, ya que nuestro material calentará a menor velocidad. Para el espesor o diámetro, nosotros cuando tengamos unas medidas de electrodos, como por ejemplo cuando tengamos uno de 332, nuestro amperaje aproximado será entre 50 y 90 amperes. Cuando tengamos de 1/8, será entre 90 a 130 amperes. Entre amperes más bajos serán solo para soldar lámina de 12, 14 y 16 calibre. Tomaremos de 60 a 90 amperes. Un calibre 20 será de 60 a 80 amperes. Vamos a ver un ejemplo rápido de cómo podremos calcular nuestro amperaje en caso de no tener estas medidas como referencia. Aquí tenemos el de 1/8. Vamos a dividir 1 entre 8, lo cual nos da 0.125. Multiplicado siempre por 1000 nos va a dar 125, que ese es nuestro amperaje al que vamos a poner nuestro material. Si se fijan, la diferencia no es mucha,
y entra dentro de lo que nosotros estábamos dando como recomendación o referencia. Espero que les haya quedado un poquito claro. Muchas gracias.